Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, el Evangelio es el relato de Jesús que entra en nuestra historia, que viene del Padre, que conducido por el Espíritu nos sale al camino de la vida y se va encontrando con seres humanos. Cada encuentro que se nos relata es un encuentro modelo, un encuentro tipo, un modelo de encuentro con Jesús. Nos revela quién es Jesús, nos revela cómo piensa, cómo actúa, pero también nos enseña cómo relacionarnos con Jesús, cómo acercarnos a Jesús, cómo ser frente a Jesús. Miren el encuentro que se realiza en el texto del Santo Evangelio de San Lucas que leímos hoy. Jesús entra en Cafarnaún después de venir de enseñar a sus discípulos. Y aquí hay un personaje extrañísimo, un centurión. Un centurión es un oficial del ejército de invasión que hay en ese momento en la nación de Jesús, en el pueblo de Israel. El Imperio Romano ha ocupado esta pequeña nación, pero está ocupada y un centurión es parte del ejército invasor. En otras palabras, este centurión es un enemigo del pueblo de Israel. Es alguien detestable en medio de Israel. Sin embargo, este centurión es especial. Sus actitudes son extrañas para ser las de un romano que podría ser soberbio, déspota, impositivo. Miremos cómo actúa este centurión. Primero, está preocupadísimo por un criado de él que está enfermo. En la Roma esclavista, los siervos y los esclavos no valían nada, se reemplazaban facilito. Un dueño, un amo, tenía derecho de vida o muerte sobre la servidumbre, sobre los esclavos. Este hombre, pudiendo ser de otra manera, aprecia a su siervo, lo quiere, se preocupa por él, sufre porque su siervo está sufriendo mucho y está en cama. Y este centurión no se acerca a Jesús, sino que envía unos embajadores para que le rueguen que venga a curar a su criado. Ha oído hablar de Jesús, está inquieto por Jesús. Y por supuesto, gente muy prestante de entre los paisanos de Jesús va a decirle: mira, es muy querido, tiene mucho afecto a nuestro pueblo, imagínate que nos ha construido hasta una sinagoga, es un señor totalmente distinto. Jesús en el texto no dice nada, pero miren cómo describe el texto la reacción de Jesús. Jesús se puso en camino con ellos, sin decir nada, pero se puso en camino, es decir, se va al encuentro de este centurión y del siervo amigo que está enfermo. Pero aquí sucede otra cosa extraña. Este centurión le envía unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco fui a buscarte. Miren, tan fino este hombre, tan delicado. Él sabe que Jesús es un rabí, un maestro judío. Él sabe que los judíos no entran en relación con los gentiles porque según su fe y sus costumbres quedan impuros. Él no quiere hacerlo incurrir en impureza. Él no quiere causarle al Señor ninguna molestia. Por eso, en el colmo de la humildad, pudiendo haber mandado a alguien que lo amarrara y lo trajera a las malas,
le manda una embajada y ahora le suplica que no se moleste en entrar. Es consciente de la situación embarazosa para Jesús y quiere librarlo de eso. Y es humilde, reconoce que él no es de ese pueblo y que está pidiendo un favor a una persona que bien podría no hacérselo. Le dice en el colmo de la confianza: dilo de palabra y mi criado quedará sano. Dilo de palabra, me basta tu palabra, sé el poder que hay en tu palabra. No necesito ver otro signo que saber que has dicho la palabra. Si la dices, mi criado quedará sano. Y dice, es que tú estás por fuera de la lógica de autoridad, de relaciones y de autoridad que yo tengo. Yo soy un militar, yo tengo gente a mis órdenes y les digo, vengan y vienen y vayan y van. Yo soy un hombre de autoridad, pero yo no ejerzo autoridad sobre ti. Aquí la autoridad la tienes tú y yo creo en ti. Jesús queda absolutamente admirado. Yo no sé cuántas veces Jesús admira en el Evangelio, pero esta vez es claro que el Evangelio lo dice. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Queda admirado. Y le dijo a la gente, les digo que ni en Israel he encontrado en nadie tanta fe. La fe no es patrimonio de un pueblo, de una raza, de una clase, de una religión. Seguro que este hombre ni siquiera comparte la religión de Israel y sin embargo en él ya está la llama de la fe. Es tan hermoso este encuentro del centurión con Jesús. Es tan significativo en la historia de la fe y en el modo de vivir la fe, que mientras que a lo largo de todos los siglos que se ha celebrado la Eucaristía, y ahora nosotros que celebramos la Eucaristía, recordamos en ese momento tan sublime, tan alto, tan precioso, que es el momento de la fracción del pan, de la presentación del Cordero a la gente, a las personas de la asamblea. Es ahí cuando nos presentan el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos valemos de las palabras de este centurión y proclamamos la fe con las palabras de este centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este centurión, enemigo de Israel, es para nosotros un maestro en la humildad de la fe. Es un maestro en la confianza en Jesús. Es un maestro en el respeto profundo a Jesús. No lo avasalla. En este encuentro, el centurión nos enseña a no avasallar a Jesús, sino a respetarlo y a dejarlo a Él ser Señor, porque eso es Jesús, el Señor de nuestras vidas. Recuerden siempre a ese centurión. Cuando piensen en orar, en acercarse a Jesús, recuerden este centurión y juntos digámosle siempre al Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi vida, en mi corazón. Tú sabes qué pequeño y qué miserable soy, qué pecador soy. Basta que lo digas de palabra. Confío en ti, en tu palabra. Sé el poder que hay en tu palabra para que transformes mi vida. Y un último mensaje. Comprendamos el valor de la intercesión, de la oración de intercesión. Este centurión pide por otro, pide una gracia para otro. Ojalá que todos los días de Dios nosotros intercedamos por los hermanos. A veces somos muy egoístas en la oración. Pedimos para nosotros, rezamos por nosotros, presentamos nuestras situaciones, las nuestras, y se nos olvidan los demás. El centurión también nos enseña a ser generosos y a interceder por los demás, para así amarlos y servirlos. Vamos a pedirle a María. La primera que se encontró con Jesús, lo encontró en su seno, en la encarnación, y se hizo la primera y la mejor de sus discípulas. Que ella
nos ayude a ser verdaderos discípulos de Jesús. Digamos el cántico que ella proclama. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Hoy solemos los devotos celebrar la misa del 14, la misa del Señor de los Milagros. Al acercarnos a Él, llevemos el mensaje que nos dejó este centurión, maestro de la fe también este centurión. Primero, no irrespetemos al Señor. No le llevemos unas listas de mercado y no lo tratemos un poco como un muchachito mensajero que está dispuesto a hacer nuestra voluntad siempre. Sí, Él está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que, como el centurión, darle el lugar que Él tiene en nuestra vida. Ejercitémonos en la fe, confiemos en su palabra. Y, por último, hagamos siempre oración de intercesión. Oremos por los demás. Y supliquemos la bendición de Dios en nuestras vidas, que el Señor Todopoderoso y Misericordioso nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Reflexión del Evangelio.